Bien, mis hermanos, buenos días. Que el Señor los continúe bendiciendo. Es un privilegio para mí compartir la palabra del Señor en esta mañana con ustedes. Mis hermanos, ustedes vieron la tormenta que acabamos de atravesar. Unos vieron o vivieron el impacto más de cerca que otros. Ustedes vieron cómo el cielo se oscureció, cómo el viento sopló fuertemente. Algunos lugares destellaron relámpagos. Empezó a caer una fuerte lluvia y por momentos creo que el pensamiento que muchos de nosotros teníamos es: la tormenta tiene el control. La tormenta controla todo. ¿Qué vamos a hacer con la tormenta? Por momentos podemos reconocer que muchos de nosotros nos pudimos sentir abrumados con lo que veíamos o pensando en las consecuencias de lo que veíamos. ¿Qué será después? Hoy vivimos los estragos. No hay energía en algunos sectores. Algunos semáforos no están funcionando. La gasolina está escaseando. Pero mi mensaje para ustedes en esta mañana es sencillo, pero bastante profundo. Sencillo porque se puede resumir en esta sola frase: el Señor tiene el control en la tormenta. El Señor tiene el control en el huracán. Pero la manera en la que David lo presenta en este salmo es bastante profunda, porque David nos lleva desde el mismo cielo, desde las mismas huestes celestiales, pasando por toda la creación y llegando a la iglesia. David nos presenta todo lo que ocurre en la tormenta y cómo deberíamos interpretarla. Y en todos esos momentos que él describe en el Salmo, él dice: la voz del Señor es el poder del Señor. No es la madre naturaleza. De hecho, la naturaleza no es madre. No es la madre naturaleza. Es el Señor. La misma voz, Señor, del Señor que sacudió cielos y tierra, es la misma voz del Señor que le brinda a su iglesia paz y consuelo. Vamos a orar al Señor. Señor, concédenos en esta mañana una sola cosa: que podamos ver en el huracán, en la tormenta, lo que tu palabra dice que veamos. Concédenos eso, Señor. Te lo suplicamos. Amén. El sermón de hoy se titula La poderosa voz de Dios y tendrá 3 puntos. La poderosa voz de Dios y tendrá 3 puntos. El poder de Dios en los cielos, el poder de Dios en la tierra y el poder de Dios en la iglesia. Entonces, con respecto a la primera parte, el poder de Dios en los cielos, dicen los versículos 1 y 2. Tributen al Señor, oh hijos de los poderosos. Tributen al Señor gloria y poder. Tributen al Señor la gloria debida a su nombre. Adoren al Señor en la majestad de la santidad. Para aclarar aquí algunas cosas, cuando el pasaje habla aquí de hijos de los poderosos, se está refiriendo a los ángeles. David, quien compuso este salmo, está presenciando una tormenta. Está presenciando una tormenta que ha devastado toda la tierra prometida. En ninguna otra parte de los libros históricos se nos narra eso, pero el Salmo nos está mostrando que él está viendo una tormenta que ha pasado desde los montes, desde los cedros del Líbano en el norte, por el desierto de Cádiz en el sur, y que ha recorrido toda la tierra prometida. Una tormenta, posiblemente un huracán, que se ha levantado desde el mar y ha arrasado en toda la tierra prometida. Eso es lo que David está viendo en el Salmo. Es de lo que está hablando. Los versículos 3 al 9 lo hacen claro, que ese es el centro del Salmo, es lo que está viendo él. Ahora, ¿por dónde empieza la reflexión de David al ver esta tormenta? Este huracán que ha devastado la tierra prometida. La reflexión de David no empieza en la tormenta. Empieza recordando quién es el que está en el control de la tormenta.
Y empieza recordando que el Señor está en los cielos. Y que en los cielos el Señor está en medio de sus huestes, en medio de los ángeles, de los poderosos que se describen aquí, siendo adorado y alabado. Ahora, algo importante que destacan estos dos primeros versículos del Salmo es la manera en la que los ángeles adoran a Dios en medio de la tormenta. Aquí dice que en el verso 2, tributen al Señor la gloria debida a su nombre. Adoren al Señor en la majestad de la santidad. Aquí en estos dos versículos, en estas dos líneas, nombre y majestad de la santidad son sinónimos. ¿De qué está hablando David? David está diciendo que en medio de la tormenta lo que los ángeles adoran es que Dios está siendo manifiesto, Dios está haciendo, se está revelando claramente, se está dando a conocer claramente, pero no solamente por el poder. Él está dando a conocer todo lo que Él es. Eso es lo que significa el nombre. Él está dando a conocer todo lo que Él es. Él está dando a conocer, como dice al final, la majestad de su santidad. Él está dando a conocer que Él es rey, que Él gobierna, que Él reina, que Él es un rey santo y temible. ¿Es esa la manera en la que imaginamos primeramente la tormenta? Probablemente no. Pero es lo primero que David nos expresa en esta situación. Que a pesar de lo que estaba ocurriendo en la tierra, a pesar de que él estaba viendo todos esos huracanes, esos vientos que iban y venían, que estaban devastando toda la tierra prometida, Dios estaba en el cielo, reinando, gobernando sobre todo y siendo adorado por sus huestes. Lo que David está diciendo es muy diferente a la manera en que los paganos de aquel tiempo veían a sus dioses. A ver, los paganos de aquel tiempo creían en un dios llamado Baal. Si ustedes han leído sus Biblias, han notado que allí se menciona Baal en varias partes. ¿Qué creían los paganos respecto a Baal? Ellos creían que Baal, año tras año, era hecho prisionero por el dios del mar y que cuando Baal se liberaba, era que él enviaba las lluvias y las tormentas y después otra vez era hecho preso y después otra vez se liberaba. Esa era la creencia de aquel tiempo. Lo que está diciendo David es, bueno, yo no creo en el Señor como se cree en Baal. Es decir, yo no creo que el Señor está más activo en la tormenta o en el tiempo de calma. Lo que yo creo, lo que está diciendo David, es que Dios revela su poder en la tormenta. Que Él revela su reinado eterno en las cosas que ocurren en la creación, en este caso en la tormenta. No que Dios está más activo cuando hay tormenta o que está más activo cuando hay menos tormenta. Ese es el pensamiento que David nos está dejando en el Salmo. La pregunta que nos queda a nosotros es, ¿cómo vemos a Dios cuando ocurren fenómenos naturales como el que acabó de ocurrir? ¿Cómo lo vemos? ¿Lo vemos como el Dios que está en control? ¿O lo vemos como el Dios que se le salió la creación de control? ¿Lo vemos como el Dios que gobierna sobre todo, incluso sobre una tormenta? ¿O lo vemos como el Dios al que la tormenta se le sale de las manos? A eso nos invita el Salmo, a reflexionar. Porque lo que David nos está mostrando es que Dios está en su trono, en su gloria, en su poder, reinando, incluso en la tormenta. En cualquier situación, mis hermanos, Dios gobierna y reina sobre todo.
¿Expresó la tormenta algo de Dios? Sí. Expresó su poder. Ese poder que es adorado permanentemente y constantemente en los cielos. Su majestad, su reinado. Nuestro Dios no es un Dios, mis hermanos, que a veces gana y a veces pierde. Nuestro Dios siempre gana y siempre está en victoria. Porque todo está bajo su control. Mis hermanos, la mirada de David se elevó de la tormenta a la eternidad. Nuestra mirada tiene que elevarse de la tormenta a la eternidad. A cómo Dios es adorado por sus huestes, por sus ángeles, por aquellos hermanos que ya han partido. La creación estaba sufriendo una tempestad, un huracán. Dios estaba en control y Dios estaba siendo igualmente exaltado en los cielos. No había diferencia. No había diferencia. Ahora, ese poder santo y majestuoso que los ángeles siempre adoran y alaban en los cielos, el poder de Dios, majestuoso y santo de Dios, es el poder que se expresa en la creación, en lo que sucede en la creación. Y eso nos lleva al segundo punto. Mira lo que dicen los versículos 3 y 4. Voz del Señor sobre las aguas, el Dios de gloria truena, el Señor está sobre las muchas aguas. La voz del Señor es poderosa, la voz del Señor es majestuosa. Yo solo les invito a que cuenten cuántas veces se menciona en estos dos versículos voz del Señor, Dios y Señor. Al menos 5 veces, solo allí. El énfasis que está haciendo David una y otra vez es que es el Señor el que está gobernando en la situación. Es su voz la que está hablando. Es su poder el que se manifiesta en la naturaleza. Lo que está mostrando esto es que si te parece un huracán terrible, el huracán apenas está expresando el poder de aquel que lo controla. Eso es lo que está expresando. El huracán solo está dando una pequeña muestra del poder de aquel que la controla. Mis hermanos y amigos, el mundo enseña que la naturaleza funciona porque hay unas leyes que siempre han sido así. Entonces, ¿por qué ocurre un huracán? Bueno, porque se chocó un viento frío con un viento caliente en el Golfo de México, comenzó a prepararse esta tormenta y se fueron calentando más las aguas y formó este huracán que llegó de un momento a otro. Y esa es la explicación. Y ocurre cada año. Y es así. A esto hay que hacerle una sola pregunta. ¿Y por qué es así? ¿Y por qué siempre tiene que ser así? ¿Y por qué siempre ocurre de la misma manera? La respuesta es porque hay un Dios que hizo un mundo perfecto, que funciona de la manera que Él quiere y con las leyes que Él ha establecido. Es por eso. Por eso funciona el mundo así. Y Dios hace lo que quiere con su creación. Miren, las noticias decían que este huracán iba a ser categoría 5, terminó siendo categoría 3. Las noticias mostraban como 10 diferentes rutas por las que el huracán posiblemente iba a pasar. Al fin y al cabo, con todo eso yo solo hago una pregunta. ¿Qué seguridad te puede brindar el hombre? Ninguna. Ninguna. Porque de principio a fin el hombre lo único que puede hacer es seguirle el rastro a Dios y a lo que Él hace con su creación. El hombre puede ir atrás.
Pero lo que ocurre en su creación, en la creación de Dios de forma exacta, solo Él lo sabe, porque solo Él la gobierna y la controla. Solo Él la gobierna y la controla. ¿Hay unas leyes naturales en el mundo? Sí, pero la pregunta es, ¿quién las hizo? ¿Y por qué funcionan como funcionan? ¿Y por qué a veces no funcionan como deberían funcionar? Ahora, otra cosa de la que también debemos estar prevenidos en este Salmo, es que Salmo no nos está diciendo que el huracán fue obra del enemigo. Fue obra de Dios. La voz del Señor. Así lo dice de claro. No fue el enemigo. Fue el Señor. De hecho, si usted busca todos los pasajes de la Escritura, donde se habla de los fenómenos naturales, van a decirle que son obra del Señor. Solo hay una excepción, y es el libro de Job. Y en el libro de Job es una excepción a la regla, pero no se puede convertir la excepción en la regla. Lo que la Escritura enseña es que el Señor está en control. No es el enemigo, no es Satanás. De hecho, decir que Satanás controla la creación es quitarle a Dios su puesto de rey. Es quitarle a Dios su puesto de rey. Dios es quien tiene el control. Ahora, ustedes pensarán, bueno, hermano, ¿y los huracanes y los desastres naturales son lo normal? Mi respuesta es no. Los huracanes, los desastres naturales no son la forma natural y normal en que las cosas fueron hechas. ¿Por qué no? Porque la creación fue hecha buena. La creación no era hostil al hombre. El hombre gobernaba la creación cuando Adán fue hecho. Los desastres que ocurren, huracanes, tormentas, enfermedades, muertes, ocurren como consecuencia de la caída. Porque la caída de Adán trajo no solamente el pecado al mundo, sino, como dice Romanos 8, verso 20, trajo vanidad sobre la creación. Dice Romanos 8:20 que la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino de aquel que la sometió en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Entonces, ¿fue el mundo creado para tener huracanes? No. ¿Fue el mundo creado para ser hostil al hombre? No. No fue creado así. Ese desequilibrio, ese desorden entra a causa de la caída al mundo. Y con un propósito, como dice aquí, para que esa creación, ahora caída e imperfecta, sea sujetada a la esperanza en Cristo Jesús. Es lo que enseña Romanos 8:20. De hecho, ¿cuándo fue la primera vez que ocurrió una tormenta fuerte? En el diluvio. En el diluvio. No fue antes. Fue en el diluvio. Entonces, mis hermanos, no es el enemigo. No son leyes que funcionan por sí solas. Es un Dios que gobierna, incluso sobre una creación caída, como la que vivimos. Nuestra esperanza, mis hermanos, no es que no haya más huracanes. Eso es lo que nos enseña la palabra. Nuestra esperanza no es que no haya menos huracanes o que no hayan huracanes nunca más. Nuestra esperanza es que esta creación que fue sometida a vanidad por causa de aquel que la sujetó en esperanza, vea cielos nuevos y tierra nueva. Esa es la esperanza del cristiano. Esa es la esperanza del creyente. Dios en su misericordia puede responder una oración, bajar un huracán de categoría, como creo que sucedió, como oramos mucho porque así sucediera. Puede que no. En su sabio propósito puede que no. Pero nuestra esperanza final no es esa. Nuestra esperanza final es que esta creación corrompida por el pecado vea la esperanza de una nueva creación en Cristo Jesús. Esa es nuestra esperanza. David, mis hermanos, miren, David escribe lo que aquí sucedió
fue una tormenta violenta. Dice, voy a leer de los versos 5 al 8. La voz del Señor rompe los cedros. Usted vio un montón de árboles caídos. Usted vio el árbol caído allí, justo allí en la Heinz. La voz del Señor rompe los cedros. Sí, el Señor hace pedazos los cedros del Líbano. Y como becerro hace saltar al monte Líbano. Y al monte Sirión como cría de búfalo. Parece que hasta un terremoto ocurrió. La voz del Señor levanta llamas de fuego, relámpagos. La voz del Señor hace temblar el desierto. El Señor hace temblar el desierto de Cades. La voz del Señor hace parir a las ciervas, incluso los animales de terror parieron. Es lo que nos muestra el Salmo. Y deja los bosques desnudos. ¿Fue aterrador esa tormenta de ese huracán que describe David? Sí, fue aterrador. Pero miren cómo responde al final el pueblo de Dios. Y en su templo todo dice, gloria. ¿Esa es la respuesta que espera el Señor? Esa es la respuesta que espera el Señor. Y en su templo todo dice gloria. Y ustedes dirán, ¿por qué decir gloria? Porque ese huracán lo único que demuestra es que nuestro Señor reina. Que Él tiene el poder de controlar todas las cosas. Que este mundo no anda a la deriva. Que tiene un rey que reina sobre todo. Sobre todos. Tal como los ángeles en el cielo adoran al Señor en la majestad de su poder, dice David en el verso 9 al final, su iglesia en su templo declara su gloria. Declara su gloria. Ahora, esa no es la última parte del Salmo. Todavía hay más. El poder de Dios en la iglesia. Dice en los versos 10 y 11. El Señor se sentó como rey durante el diluvio. Sí, como rey se sienta el Señor para siempre. El Señor dará fuerza a su pueblo. El Señor bendecirá a su pueblo con paz. Ahora David recuerda algo que había sucedido hacía siglos antes. El diluvio. Recuerda la tormenta más fuerte que jamás ha ocurrido. Y recuerda que Dios ordenó el diluvio. Él fue quien lo ordenó. Y que Dios mismo fue el que dijo, no volverá a ocurrir un diluvio de esa manera. Fue el mismo Dios quien lo dijo. Fue el mismo Dios quien apaciguó las aguas. Y fue el mismo Dios el que hizo un pacto con Noé, ahí representada toda la humanidad, diciendo, no volverá a ser un diluvio de esa manera. Es decir, Dios tenía el control del diluvio. Es lo que David está recordando. De hecho, en el verso 10, la segunda parte dice, como rey se sienta el Señor para siempre. El sentarse es el sinónimo de reinado. Como Dios reina para siempre. Así como ocurrió en el diluvio, Dios reina. Porque Dios ordena el momento en que comienza, ordena el momento en que termina y hasta dónde llegan sus límites. Dios, desde el principio, ordenó que ese huracán iba a ser categoría 3. ¿Y utilizó las oraciones de la iglesia para cumplir su propósito? Sí. Yo lo creo. Yo lo creo. Pero lo que Salmo nos está recordando, nos está diciendo, es que Dios tiene el control de principio a fin. Pero ahora, David no se queda allí. David recuerda que la tormenta, que el huracán, así como muestra el poder de Dios en la creación, nos debe recordar el poder de Dios en la iglesia. Y usted dirá, ¿cómo? El versículo 11 termina diciendo, el Señor dará fuerza o poder a su pueblo. El Señor bendecirá a su pueblo con paz. Una tormenta terrible ha ocurrido. David ha dicho, ese mismo poder de Dios que obró en la creación y que los ángeles exaltan en el cielo,
Es el poder de Dios que trae paz, reconciliación entre Dios y los hombres. Es el mismo poder que trae paz al que ya es creyente. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Usted dirá, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? David nos está diciendo, es que tiene que ver todo una cosa con la otra. Porque lo que está haciendo aquí el salmista es decirnos, ¿viste la tormenta? ¿Viste lo que ocurrió? ¿Viste cómo la creación fue devastada de un lugar a otro? ¿Y cómo el Señor controló y reinó sobre todo? Ese poder que viste manifestado allá afuera es el que obra en los corazones de los hombres, acá adentro. Eso es lo que está diciendo el Salmo. Es ese mismo poder. Es ese mismo poder que trae reconciliación entre Dios y los hombres. Nosotros sabemos ahora, por la venida de Cristo, cómo ese poder opera. Nosotros sabemos que Dios entregó a su único Hijo y que derramó su ira por el pecado sobre su Hijo con todo su poder, sin escatimar nada para salvarnos. Y que ese mismo poder con el cual la ira de Dios fue derramada sobre Jesús, es ese mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos. Y es el mismo poder que nos ha levantado a nosotros de nuestra muerte espiritual a la vida, para creer en Cristo y tener paz con Dios. De hecho, el apóstol Pablo hace una oración en Efesios 1, donde él pide que la iglesia pueda entender lo que ese poder significa. Acompáñenme a Efesios 1, versos 18 al 21. Efesios 1, versos 18 al 21. Página 1201. Efesios 1, versos 18 al 21. Página 1201. ¿Estamos allí? Dice el apóstol Pablo orando por la iglesia: mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos, que es el mismo poder que dice el salmista, obra para traer paz, es el mismo poder que obra en los creyentes a través de la obra que hace el Espíritu Santo en nosotros. Y ese mismo poder, dice el salmista, dice el apóstol Pablo, esa grandeza de su poder, obra no solo conforme a la gran fuerza, sino dice, conforme a la eficacia de la grandeza de su poder. Es decir, ese poder consigue, Dios en su poder consigue lo que se propone, que es levantarnos de muerte a vida, que es fortalecernos espiritualmente. Vuelvo y repito, porque esta es la reflexión que hace David. Viste el poder en la tormenta, viste el poder en el huracán. Ese es el poder que obra en nosotros por el Espíritu Santo. El poder que levantó a Cristo de la tumba. Y ahora, los que ya somos creyentes, disfrutamos de esa paz de la que describe David. Yo solo voy a colocar un par de versículos para recordarles. Romanos 5, verso 1 dice:
Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya no estamos enemistados, estamos en paz con Él. ¿Por qué? Conforme a la grandeza de su poder que trae paz. Filipenses 4, verso 7 dice cómo esa paz se aplica también a nosotros. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Ahora gozas de paz en medio del huracán, en medio de la tormenta. Es porque el poder de Dios obró en ti, te dio una nueva vida y ahora te das esa paz que sobrepasa todo entendimiento.